Hace exactamente 13 años, el 24 de enero del año 2009, una joven sevillana de 17 años desapareció para siempre, pero su nombre, Marta del Castillo, ha perdurado en la memoria de todos los españoles desde entonces. Cuando se cumple más de una década del caso que conmocionó al país después de descubrir que Marta fue asesinada por su amigo Miguel Carcaño, la familia de la víctima continúa buscando desesperadamente una respuesta. Porque ¿dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? Y es que esta pregunta es la gran incógnita de este caso que está plagado de errores, incongruencias y, cómo no, mucho misterio. Por ello, hoy hemos querido invitar a nuestro buen amigo Juan Ángel Anta, un experto en comunicación no verbal y detección del engaño. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que él pudo estar cara a cara con Miguel Carcaño, acompañarle hasta el lugar del supuesto crimen e interrogarle. Y con todo esto os quiero decir que no os perdáis detalle de lo que nos va a contar, porque estoy seguro que a más de uno os hará cambiar la visión que teníais de este caso. Juan Ángel Anta, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Jorge. Pues encantado de estar contigo otra vez. Como he dicho en la introducción, tú estuviste cara a cara con el supuesto autor material de este crimen. Digo supuesto autor porque de alguna forma todo el mundo sabe que esta persona no pudo cometer esta atrocidad él solo, ¿no? Y hablamos de Miguel Carcaño. Así es. Sí, yo estuve con Miguel Carcaño. Fueron pues como 5 años después de que ocurriera el hecho, del asesinato, ¿de acuerdo? Sí, y pues coincidí antes con los investigadores que lo estaban llevando, con el comisario y con la investigadora, y bueno, pues sabían un poco lo que hacía yo, a qué me dedicaba. Era criminólogo y que me dedicaba al tema de entrevistas y de comunicación verbal y no verbal y detección de engaño, y bueno, les pareció buena idea que si teníamos la posibilidad en algún momento de volver a sacarle, porque parecía que Miguel Carcaño colaborar. Bueno, siempre ha sido muy colaborador, ¿vale? De acuerdo, siempre quería colaborar cuando decían, oye, queremos que vengas aquí, que nos digas si puede estar aquí Marta del Castillo, o sacarte para preguntarte sobre determinadas cosas, colaboraba. Y la abogada que tenía en aquel momento también, pues así se lo indicaba, y la verdad que fueron muy amables y colaboraron todo el rato. Cuando dices que es una persona muy colaboradora, aún arroja un poco más de misterio a todo este caso, ¿no? Porque yo entiendo, y esto evidentemente es una opinión totalmente personal, que cuando algo ya está cerrado, es decir, tenemos todas las piezas del puzzle sobre la mesa y sabemos lo que pasó, ya no hace falta ningún tipo de colaboración más. Es decir, tenemos el cuerpo, tenemos al autor y está en la cárcel. Caso cerrado. Esa es una forma de verlo. Está bien como lo planteas, pero para eso tendríamos que determinar si Miguel Carcaño sabe exactamente dónde está el cuerpo de Marta del Castillo o no. Evidentemente, cuando a alguien le acusan de haber asesinado a otra persona, en los inicios, pues la mayoría de la gente dice que no ha sido él, intentan ocultarlo. Ya que al principio, pues la investigación fue en torno a varios de los participantes o de los actores que estaban en aquel momento por allí, ¿no? Uno fue Miguel Carcaño, otro era su hermano, Francisco Javier Delgado, creo que se llamaba. Otro era el Francisco Javier García Marín, el Cuco, ¿vale? Pero otro era Samuel. Había varias personas. Entonces, pues la investigación inicial de la policía fue con 3 personas, con 3 de esos chavales. Y claro, cada uno daba una versión diferente de lo que había ocurrido. O dieron varias versiones distintas en un principio. De ahí que al principio se fuera a investigar pues sobre al río, se dragara al río, después al vertedero y después en sitios en los que podía estar enterrado el cuerpo de Marta del Castillo. Pero bueno, eso no es incompatible con que desde un primer momento Miguel Carcaño pudiera haber dicho la verdad. Si quieres me explico un poco, Jorge. Como bien has dicho, bajamos, lo sacamos a Miguel Carcaño de prisión. Yo estuve con la policía, lo sacamos en un patrol, lo llevamos desde prisión, y yo fui allí para sacarle de prisión también, desde la prisión hasta la comisaría, porque al principio le iban a hacer otra prueba, era una hipnosis, por la mañana. Pero mientras yo le sacaba, lo que hice es, pues como solemos trabajar nosotros con nuestros análisis, ¿no? O con nuestras periciales.
tratar de establecer pues cómo se comportaba a Miguel Carcaño de forma habitual. Entonces le hacía diferentes tipos de preguntas sobre cosas más o menos intrascendentes. ¿Qué tal en la cárcel? ¿Qué es lo que comía? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, cómo pasaba el rato ahí. Y, bueno, pues entablar una conversación con Miguel Carcaño. Él pensaba además que yo era un policía de cuerpos y fuerzas del Estado. No sabía quién era yo. En principio, un policía. Y luego ya lo dejé ahí. Bueno, se hicieron la sesión de hipnosis, luego comieron y comimos. Y luego por la tarde yo fui a entrevistar, a hacer una entrevista dentro de la comisaría, tal y como. Y ahí pues, lo que fue interesante fue poder hablar con él cara a cara, aunque había muchas más personas, ¿no? A mí me hubiera gustado hacerlo de una forma más particular, que no hubiera tanta gente, pero bueno, pues por como consideraron que se debería hacer, debería haber todas esas personas. De tal manera que en una habitación estábamos su abogada, él, comisario, una investigadora y 2 o 3 policías y yo estaba con él, apartado, era una estancia grande y estuvimos charlando. Entonces fui haciendo diferentes preguntas y una entrevista para ir viendo diferentes cosas que nos contaba. Vale. Y me estuvo contando diferentes aspectos de lo que había ocurrido allí en aquella casa. El aspecto que contaba todo el rato era... Ya en aquel momento, estoy hablando 5 años después, ¿de acuerdo? Del hecho. Bueno, pues era que ayer había habido una discusión entre su hermano y él. Que su hermanastro, había golpeado a Marta del Castillo. No dice, en algún momento creo que dice con la culata de una pistola, pero en otras veces no lo dicen, porque la había golpeado y que después, pues bueno, pues Marta había muerto, que le habían puesto un tensiómetro, que no sé qué, que luego la sacaron a un coche, al maletero de un coche, como a él después cuando le sacan en una silla de ruedas, como un vecino le ve a él meter la silla de ruedas dentro, ¿de acuerdo? Y incluso de determinados hechos que hacen una vez que sale con el coche. Pues, en el coche va su hermanastro, según la versión de Carcaño, con el cuerpo de Marta del Castillo y él va detrás en una moto. Y se acercan hasta Majalobas. Eso está como unos 10 minutos, más o menos, en coche, desde la casa en la que cometieron el crimen. Y entonces, como llegan allí, dejan el cuerpo de Marta del Castillo en una especie de zanja y lo tapan con cascotes. También nos relata que cómo vuelve después, al día siguiente, y cómo él hace una serie de limpiezas en la casa, ¿no? Cómo se deshace de las bolsas de las pertenencias de Marta del Castillo, cómo limpia el cuarto, se deshace el móvil, de una sudadera que estaba manchada de sangre, ¿vale? Y cómo también relata, al día siguiente dice que volvieron él y su hermano al mismo sitio donde habían enterrado el cuerpo de Marta del Castillo para retirar los cascotes, echarle cal encima y volver a cubrir el cuerpo de Marta del Castillo, ¿vale? Y después, bueno, pues cómo y quién la golpeó, que he comentado un poquito antes, también nos lo relata, y quién participó y quién no. Pues ahí aparece, le llaman, o aparece, no sé si le llaman o aparece, no tengo muy claro, no recuerdo muy bien. Me parece que llama a la puerta el cuco, ¿vale? Y le abren y si lo ven, y bueno, pero luego tiene miedo y se marcha y no quiere volver a aparecer por allí. Y más o menos este es el relato que ha hecho Miguel Carcaño. El tema de que sea el primero en un río y investiguemos en un río, después en el vertedero, pues bueno, yo creo que eso tuvo más que ver con el tipo de entrevistas que se hicieron al principio, ¿no? La policía llegó al principio, vio que eran unos chavales o varios chavales a los que les podían interrogar, les entrevistaron, y yo creo que ahí pecaron de fiarse un poquito de más, ¿no? Pensaron que habían cogido miedo enseguida y entonces los primeros relatos que les hicieron pues pensaron que ya estaban cantando y se fueron decantando por cada una de las cosas que decían. Me explico un poco más en este aspecto. De forma criminológica, si son unos chavales que han matado a una chica que no parece que tuvieran intención de matarla, es decir, no eran profesionales de matar a nadie, se ponen nerviosos, tienen un cuerpo encima,
no parece muy lógico que se nos ocurriera la primera versión, ¿no? Es muy poco improbable, ¿no? Es improbable que ocurriera la primera versión, que era la de que la montaron en una sillita de ruedas, la llevaron hasta un puente y la tiraron al río. Entre otras cosas porque te puede ver cualquier persona. Fíjate, simplemente se acercaron al coche con la sillita de ruedas, la dejaron en el maletero, volvieron y ya hubo un vecino que les vio. Pues imagínate si tienes que recorrer lo que sea con un cuerpo en una silla de ruedas. Da igual la hora que sea de la noche. Se puede cruzar cualquier coche de patrulla, policía o cualquiera te puede ver. Con lo cual es difícil, ¿no? Tendrías mucho miedo como para hacer una acción tan temeraria en aquel momento. Además, si tú tiras un cuerpo al río, enseguida te lo saca a flote. O lo tienes que, pues le tienes que abrir la tripa, si no, cargarlo con piedras, lo tienes que poner un peso para que no salga a la superficie, pero más temprano que tarde, los cuerpos, los ríos los suelen sacar a flote. Entonces, pues aquello no parecía muy probable. Lo del vertedero, pues bueno, pues podía tener un poquito más de sentido, ¿no? Depende de la distancia a la que tuvieran los basureros en donde tenían que tener que tirar el cuerpo. No obstante, también ocurre lo mismo. Tienes que estar un cierto tiempo con un cadáver fuera, trasladarlo hasta allí, entre dos personas tener que cargarlo, o sea que por lo menos tienen que ir dos personas, y me da igual que lo transportemos en una sillita de ruedas o no, porque luego para tirarlo dentro del contenedor tiene que haber dos personas con las mismas probabilidades de que alguien te pueda ver, ¿no? O que pase algo por el camino. También creo recordar que dijeron en un momento en que habían llevado el cuerpo de Marta del Castillo en una moto entre dos personas, es decir, una persona iba conduciendo la moto, el cuerpo de Marta del Castillo, y otra persona detrás, para llevar a tirarlo al río. Es que, joder, si te pones a pensarlo y te pones a verlo, ya digo, desde el punto de vista criminológico, son casos que son difíciles de creer, ¿no? Pero bueno, se siguieron las investigaciones, hay mucha presión mediática por encima constantemente para tratar de conseguir resultados lo antes posible, y cuando ocurre esto, pues muchas veces esas prisas, las necesidades muchas veces políticas en la que se resuelva rápido un caso, pues no es la mejor consejera, y como hemos visto en este caso mucho menos, ¿no? Y después está el último sitio al que fueron, ¿no? El que pudiera estar enterrado. Es un principio, pues, tiene bastante más sentido, sobre todo si analizamos desde un principio los actores que podía haber ahí, ¿no? Uno de ellos es Miguel Carcaño, que él mismo se inculpó diciendo que le había golpeado con un cenicero y la había matado. Otro es el hermanastro, que le deberían de haber investigado también mucho más, sobre todo si una persona más mayor estaba allí, y hombre, sí parece que participara por lo menos ayudándole al hermano, ¿no? Y sabiendo que el hermanastro ahí es una persona más mayor, es una persona que había sido guardia de seguridad, que había trabajado en diferentes obras, cuidando las obras, pues hombre, sería más probable el haber valorado en su momento, ¿no? Haber tirado por ahí las investigaciones, ¿no? Decir, bueno, se ha trabajado en diferentes obras, en qué obras ha podido trabajar, si creemos que ha podido enterrar el cuerpo o tirarlo a algún sitio, una zanja en el que piense que después se va a echar encima cemento, cuáles son en las que ha podido haber estado, y haber investigado por ahí, ¿no? Pero ya lo digo, ya te digo, y esto lo estamos viendo desde ahora con perspectiva, ¿eh? En aquel momento, con las prisas, con la problemática que hay, con social y política, hay que tener en cuenta que es bastante más complicado de hacer. Pero bueno, yo soy de la opinión en la que si hacemos unas buenas entrevistas, unos buenos interrogatorios al principio, obtenemos mucha más información. También es cierto que claro, había menores y la ley protege bastante a los menores, con lo cual te puede dificultar mucho más una investigación a la hora de hacer entrevistas, ¿no? Pero bueno, más o menos esto es lo que yo pude ver ahí. Y yo hice esa entrevista tal y como hemos estado hablando.
El próximo mes de enero se cumplirán 13 años del asesinato de Marta del Castillo. Los padres están haciendo todo lo posible y lo imposible para recuperar el cuerpo de su hija. Lo último que hemos conocido es que han comprado el piso en el que ocurrieron los hechos para dárselo a Carcaño a cambio de que diga la verdad. Este piso de León 13 es donde Marta fue asesinada. Y este piso es, según la última versión de Carcaño, la causa por la que los dos hermanos discutieron, desencadenando que Marta intentara separarlos y que su hermano la matara con un golpe. Los padres de Marta necesitan encontrar el cuerpo de su hija, una búsqueda incesante e inagotable que escudriña cualquier posibilidad. Ahora hemos conocido que, previa consulta al grupo de homicidios, compraron el piso de León 13 y que le escribieron una carta a Carcaño. Si decía la verdad, la casa era para él. El padre de Marta no ha querido hacer declaraciones a cámara, pero nos ha atendido con mensajes telefónicos. Ya sabéis que haría lo imposible por encontrar a Marta y siempre en ello estamos. Esperaban una respuesta a finales de verano, no la han recibido. Ahora tienen esperanza en otras 3 puertas abiertas. Que la audiencia decida si el hermano va a ser o no juzgado de nuevo. Que los peritos terminen el informe de los teléfonos móviles. Y que el Cuco y su madre digan la verdad en el juicio que se celebrará en mayo. Juan Ángel, y la idea de hablar con Miguel Carcaño surge desde la parte de Detecta, digamos la empresa que tú diriges y que se dedica a investigar este tipo de cosas, o es más bien la abogacía o parte de la policía quien se pone en contacto contigo para decirte: oye, Juan Ángel, ven, habla con Miguel a ver si tú le consigues sacar algo de información? Bien, ahí fue una coincidencia. Había una persona que era encargada de la Junta de Andalucía de todo el ámbito, creo que era de seguridad ciudadana y emergencias, que me conoce mucho y que sabe la formación que he dado y que sigo dando, bueno, a qué me dedico, y estaba en aquella época por allí, por Andalucía, era el responsable, y bueno, coincidió que iban a volver a intentar hablar con Carcaño. Se lo comentó a algún responsable de Sevilla en aquel momento y coincidió que le pareció muy bien a los que estaban realizando la investigación, al comisario en concreto, y coincidió, estaba yo en Sevilla, entonces me pude reunir con ellos. Y eso fue un día, quedamos que sí, yo hacía estas determinadas cosas, bueno, pues este tipo de entrevistas, valoramos la comunicación verbal y no verbal de las personas, me pareció interesante, y bueno, pues como habían probado prácticamente de todo, me dijo que cuando fueran a sacarlo de prisión que me llamarían. Eso ocurrió al cabo de un mes y medio, una cosa así. Así que eso fue un poco en ese sentido. Anteriormente has dicho que Miguel Carcaño te contó que bueno, que al día siguiente de enterrar a Marta del Castillo en esta fosa improvisada volvió y echó cal encima del cadáver. Cuidado con esto, querida audiencia, porque sé que se fabula mucho en torno a, bueno, la cal deshace el cuerpo. No, la cal lo momifica, lo conserva, es todo lo contrario a lo que nos han contado. Y esto se puede comprobar buscando algún tipo de análisis pericial o forense y veréis que esto es cierto. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, en todas estas retrospecciones, Juan Ángel, en estas excavaciones que se han hecho cuando Miguel ha llevado allí a los investigadores, ¿alguna vez han encontrado algún rastro de cal? Yo no tengo constancia de que se haya encontrado restos de cal. De todas formas, si hubieran encontrado restos de cal, se hubieran encontrado los huesos, si es que estaba allí. La cuestión en este aspecto tiene más que ver, y muchas veces, como tú bien sabes, le acusan a Miguel Carcaño de haber dado 5 versiones, 7 versiones o 36 versiones, ¿no? La versión en donde dice que enterró a Marta del Castillo, la versión de él no cambió mucho. Él siempre dice que fueron hasta Majaloas, que lo dejaron allí. De hecho, cuando yo le pregunto en esta entrevista que tuve con él, y le digo que me haga un dibujo de dónde está, me hace un dibujo, me hace un plano y me hace un plano muy, muy exacto. Y más o menos dice, tarda 10 minutos y efectivamente vamos hasta aquel sitio donde él dice que es el sitio en el que se había desenterrado antes, pero claro que el sitio es inmenso, ¿no? Cuando decimos un sitio no es un sitio que son 4 metros cuadrados, ¿vale? Son unas campas enormes. Y vamos hasta allí y nos indica el lugar en el que está desde el coche. No salimos con el coche, a mí me hubiera gustado que hubiéramos podido salir, porque si consigo salir con el coche y nos acercamos al sitio, bueno,
pues en su comunicación oral ya veo si tiene más o menos seguridad en lo que está indicando, ¿no? No lo pudimos hacer, pero bueno, hace un plano y vamos hasta allí. Él dice que está allí. Yo en la entrevista que le hice, yo considero que cuando dice que van hasta allí, que efectivamente, esa noche van hasta allí. ¿Al día siguiente pueden ir hasta allí y hacen lo mismo? No sé, tengo un poquito más de dudas, pero podría ser. Porque me hubiera gustado hacerle por lo menos otra entrevista, solo le hice una. Como tú bien sabes, nosotros por lo menos, y teniendo a la persona, por lo menos nos gusta hacer 2 entrevistas, por lo menos. Pero bueno, en este caso una, pues no nos queda más remedio, pues tratamos de barajar con ella. Lo que tengo bastante claro, y lo que sí creo, es que quién golpeó y cómo golpeó a Marta del Castillo cuando él me lo contaba, no era como él lo decía, ¿vale? Yo cuando le pregunto eso, me dice, bueno, pues es mi hermano el que se enzarza con ella, entabla una discusión y le golpea. Yo le digo que me lo recree, que me diga cómo estaba su hermano y cómo estaba ella, y cuando le digo que me lo recree ahí en aquel momento, le digo, es imposible, tu hermano no puede haberle golpeado así. Y entonces, Carcaño en ese momento se pone rojo, se queda quieto, muy inmóvil, y empieza a decir, a tartamudear un poco, dice, pues que no me acuerdo, ya no me acuerdo. Yo en esa entrevista que estuve con él, cuando decía ya no me acuerdo, y empezaba a tartamudear y a quedarse inmóvil, para mí son indicios de ocultación o de engaño, ¿vale? Entonces le dije eso, se quedó, no me supo contestar, no me podía contestar. El hermano no le podía haber golpeado porque no tenía sitio físico para haberla golpeado así, como decía él, ¿vale? Dice que Marta del Castillo cae en el suelo en la habitación y en la posición en la que queda tampoco es posible, y me ocurre lo mismo cuando se lo planteo. Pero es más, cuando dice que él estaba golpeando su hermano a ella, a Miguel Carcaño se le escapan un par de muecas de sonrisa, ¿no? Yo lo llamo sonrisas de delación. Hasta entonces no había sonreído en ningún momento, ni cuando estuve con él en el coche, ni en otra serie de cosas que habíamos hablado en las que podía estar más relajado. Y se lo echo en cara. Le digo, ¿por qué te ríes? ¿Qué te estás riendo? Lo mismo. Ahí se pone todavía más rojo, se queda más quieto y dice, no, me río, no, es que no sé, no sé. ¿Vale? Lo que ocurre en aquel momento, en esta entrevista, que no me gustó tanto, fue que una de las personas que estaba en aquella habitación le quiere como justificar. Y oigo de fondo que dice, no, es que se pone así el chaval cuando está nervioso, lo que sea. A mí eso me fastidió bastante más, ¿no? Porque estoy haciendo una entrevista, y bastante es que hay más gente que no debería haber, que alguien interfiera en esa entrevista, en ese interrogatorio, y sobre todo que le justifique al chaval, que se justifique él si puede, y si no puede, ya nos enteraremos a qué es debido, a qué no es debido, ¿no? Pero bueno, esa interferencia no me gustó mucho, sí ocurrió, bueno, y seguimos. Y después, cuando hay otros sitios en los que hay muchas incongruencias, que es cuando le pregunto sobre, bueno, cómo transportan el cuerpo, cómo lo llevan hasta la franja esa que dice en la que le echa y que hay unos cascotes, y él me dice que, bueno, que le agarra de los brazos, o sea, de la zona de la cabeza, y el hermano de los pies, ¿no? Y que le llevan muy bien. Entonces, cuando termina de representármelo, porque digo que me lo representa también, le digo, ¿tú estabas manchado de sangre? Y me dice, no. Y le digo, entonces no puede ser. Tú me has dicho que tenía un golpe que estaba sangrando en la cabeza. Y la cabeza te ha pegado a ti, porque hemos estado hablando antes con ello. Y me dices que no estabas manchado en ningún momento. Y lo mismo, le vuelve a ocurrir lo mismo. Bueno, pues esos son indicios importantes de engaño, de ocultación, en los que yo no sé si lo trasladó de otra manera, probablemente, o igual tenía tanto miedo que ni lo trasladó, pero lo cuenta en aquel momento. Pero sí son indicios claros de engaño, de ocultación, de que nos falta algo, de que nos falta información. No pudimos hacerle después una segunda entrevista, no pudimos volver a estar con él, volvieron a meter a prisión y luego ya, pues bueno, pues parecía que como después de eso se desenterró otra vez en Majalobas, no se encontró nada y entonces, bueno, pues ya lo que hicieron fue meterle otra demanda, pues porque estaba haciendo sufrir en exceso a la familia, ¿no? Porque no contaba lo que realmente había ocurrido o pensaban que no había ocurrido. Y mi hipótesis es otra. Es una pena que no pudiéramos hacer una entrevista, me hubiera gustado hacer una entrevista para estos puntos que te estoy comentando, poderlos afianzar un poco más, ¿no? Pero mi hipótesis es otra. Mi hipótesis es que sí, yo sí creo que participaron él y su hermano en golpearle a Marta del Castillo. Sí creo que hubo una discusión, parece que hubo una discusión entre él y su hermano. Su hermanastro le decía a él que a ver por qué había traído a Marta del Castillo a esa casa, que esa chica no tenía que estar con él. Más
Marta, él dice que le trataba muy mal su hermanastro, ¿sí? Algunas veces creo que lo comentaba Marta del Castillo también, y parece ser pues que Marta del Castillo se metió en esa discusión y diciéndole a Miguel Carcaño, pues mira, pues tú eres un mierda porque mira a tu hermanastro lo que hace contigo y tal, no sé qué. Se calentaron los dos, le pegaron a la chavala y le mataron. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Cuál es es hipótesis, ¿vale? Esto lo que estoy diciendo es una hipótesis. Yo creo que entre los dos participaron en que muriera la chavala. Creo que el hermanastro le convenció a él de que había sido él el que la había matado. Él sabe que la golpeó y que le hizo sangre, entonces, bueno, pues pudo creérselo, o pudo ser que la mató. Y el hermanastro le dijo, pero no te preocupes que te voy a ayudar. Que yo no te voy a dejar solo y lo que sea. Vale. Entonces, montan todo lo que montan para trasladar el cuerpo a otro sitio y lo trasladan y lo dejan en un sitio. Claro. Si Miguel Carcaño después él se inculpó y dijo que la había matado, ya está cumpliendo prisión y va a seguir cumpliendo la prisión, ¿por qué no diría la verdad sobre dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? ¿Qué tiene que perder? Sin embargo, si él está diciendo la verdad, pero la otra persona que pudo participar en el asesinato ya con antelación piensa que su hermano, bueno, pues no es tan valiente y en algún momento se va a ir de la lengua, y se le ocurre trasladar el cuerpo a otro sitio, por mucho que Carcaño siga diciendo que está allí en Majalobas o que va hacia allí, pues puede que no esté allí, porque la otra persona lo haya trasladado a otro sitio pensando que efectivamente le pueden inculpar a él, porque su hermano vaya a hablar. A mí se me ocurre que más posible esa hipótesis, mucho más. ¿Se le investigó al hermanastro? Sí, se le investigó hasta un punto. No mucho, porque en un momento dado ya Carcaño se declaró culpable. Entonces ya hay, pues hombre, entiendo que el juez ya estaba con toda la presión mediática, con todo, y habiéndose declarado culpable, dicen, pues este va para prisión. Posteriormente, cuando estuve yo allí, estábamos haciendo esta entrevista, yo sé que ahí solicitaron al juez que les permitieran reabrir el caso para poder investigar al hermanastro. Y no se les dejó, ¿vale? Reconocieron que en su momento, pues bueno, pues no hicieron bien las cosas. La policía había reconocido, mire, pues hemos tenido aquí nos hemos confundido, no hemos hecho todo el bien que lo podíamos haber hecho y nos gustaría poder seguir investigando a esta persona porque creemos que puede ser la persona que sepa dónde está el cuerpo de Marta del Castillo, y no se permitió. Ahora parece que se va a volver a reabrir, ¿no? Pues en su momento, pues porque había habido una disfunción por parte del cuco y de la madre, ¿no? Que habían mentido a la hora de decir determinadas horas, y se demostró por un investigador, un detective privado que les grabó unas conversaciones. Si se demuestra que hay esa variabilidad en esas horas, pues entonces se puede desvirtuar todo el orden cronológico y podría ser un buen punto de partida para decir, bueno, vamos a repetir parte del juicio, ¿no? O por lo menos de estas personas para poder seguir investigando y bueno, pues ya veremos a dónde llega todo esto. Corrígeme si me equivoco, Juan Ángel, pero hace poquito saltaba la noticia a la prensa de que Miguel Carcaño estaba, por fin, porque esto es algo que creo que todo el mundo sabía, dispuesto a acusar a su hermano en el crimen de Marta del Castillo. Sí, tienes razón. En su momento no lo hizo. En su momento parece ser que su hermanastro tenía mucho ascendente sobre él, que Carcaño le tenía miedo. Tenían por medio la herencia del piso ese, que era de los dos, y su hermanastro le amenazó con que, bueno, que a ver lo que hacía, porque si no se quedaba sin la parte que le podía corresponder del dinero. Sí parece que había habido esas presiones, y yo estuve con Miguel Carcaño y era un chaval, no era una persona, como bien sabes tú, yo trabajo en centros de menores, en prisiones de menores, y es un chaval bastante más normalitos que muchos los que tenemos en los centros nuestros. No, quiero decir, cuando me refiero a un chaval, no es una persona que es una persona especialmente agresivo, violento, mal encarado, que disfrute golpeando a personas o tratando de matar a alguien, ¿no? Tiene más pinta que fue algo impulsivo en aquel momento y que se les fue de las manos. Y entonces, pues una persona que parecía, pues eso, que parecía bastante temeroso de su hermanastro, ¿no? Y entonces, pues igual llegado un momento ya ha dicho, pues mira, ya hasta aquí, ya no tengo nada de relación con él y ya creo que puedo estar suficientemente protegido o bueno, le he perdido ya miedo a mi hermano, no tengo nada más que perder y ahora voy a declarar en contra de él, ¿no? Puede ser, pero vamos, yo desde un principio, al fin y al cabo, un cuerpo lo tienes que trasladar, un cuerpo, una persona, así lo tienes que trasladar por lo menos entre dos personas.
Y el relato que contaron desde el principio, pues efectivamente, que alguien lo lleva en coche, que él va en moto, parece bastante creíble. No me cuadra tanto el sitio hacia donde lo llevaron, fíjate, pero claro, yo estoy hablando desde el aspecto criminológico ahora en este caso, incluso el dibujo que me hizo, porque en realidad la dirección que tomaron fue en dirección a casa de Marta del Castillo. Y yo creo que una persona cuando ha matado a otra, pues su subconsciente automáticamente no creo que se dirigiera en dirección a casa de Marta del Castillo, ¿no? Para tratar de enterrar el cuerpo de esa misma persona. Excepto que alguien sepa que hay ahí un sitio en el que se puede dejar un cuerpo que va a ser enterrado, porque no hicieron un agujero, lo cavaron y luego dejaron el cuerpo, porque es bastante más complicado y ahí tienes muchas más posibilidades de que alguien te vea, es mucho más difícil. Entonces, que haya un sitio en el que sepas que lo puedes tirar, que lo entierres con cascotes y que sepas que al día siguiente o al de pocos nadie va a mirar allí y que eso va a quedar tapado por una máquina, por, como he dicho antes, por cemento, por lo que sea, porque se van a hacer obras, por la razón que fuera. Eso tiene bastante más sentido, es la forma que es como más, voy a decir, más fácil, ¿no? De correr menos riesgos, ¿no? Para deshacerte de un cuerpo en aquellas circunstancias. No quiero parecer aquí el abogado del diablo, pero a medida que avanza la conversación que te vamos escuchando, me da la sensación de que Miguel Carcaño o sus cómplices, ninguno de ellos tuvo la intención de asesinar a la joven de un modo, digamos, premeditado, es decir, que todo fue un accidente. Si yo tuviera que hacer una hipótesis y con los datos que tengo no era nada premeditado, no fue premeditado. Fue una cosa que tuvieron. Sí puede tiene sentido como incluso Carcaño en aquel momento, Miguel Carcaño, pero en el sentido en el que discutieran los dos y el que ella se metiera por en medio, incluso tratando de defenderle a él, a Miguel Carcaño, pero igual le sentó mal al hermano, me da igual habían consumido algo, eso ya no hacer muchas hipótesis, ¿no? Pero ahí hubo una discusión, estuvieron los tres implicados, tiene toda la pinta que le pegaran entre los dos, y luego ya fíjate, y que fue una cosa efectivamente como tú bien has dicho, no creo que fuera premeditada. Y luego tengo mis dudas, porque estaba repasando el informe que hice en aquel momento, porque hablamos tú estos días para tener esta entrevista. Tengo mis dudas de qué es lo que pasó con el tensiómetro, ¿vale? Porque cuando habla Miguel Carcaño de que le pusieron el tensiómetro, en realidad no dice le puse el tensiómetro o le pusimos el tensiómetro, sino dice se le puso el tensiómetro, se le cogieron las bolsas, se le puso el tensiómetro. Cuando hablas en tercera persona así, un hecho en el que has participado o que has estado presente, una de dos. Te quieres distanciar emocionalmente de ello, apartarte lo más posible, no tener, ya estás inculpado y ya estás pagando por ello y vas a pasar 20 años en prisión, o no sabe quién le puso el tensiómetro. Me explico. Voy a hacer otra hipótesis. Están allí, tienen ese forcejeo, le pegan a Marta del Castillo, cae, o le van pegando hasta dentro de la habitación, ven que ya no se mueve. El hermano mayor le dice, vete a ver si puedes hacer algo porque ya a ver lo que hemos hecho con esta y tal, no sabemos qué es lo que ha pasado. Coge el hermano, le pone el tensiómetro o le dice que le pega el tensiómetro para ponerlo o que vaya a buscar lo que sea. Mientras que va a buscar lo que sea, se queda el hermanastro solo con Marta del Castillo. No sé si ahí está muerta o no está muerta, o el hermanastro puede terminar con ella. Insisto, esto es una hipótesis, ¿vale? Esto puede ser ciencia ficción. Y después, pues él no le pone el tensiómetro, se lo pone a alguien y él no le pone el tensiómetro porque tiene miedo, porque no es capaz, porque está muy nervioso, por la razón que sea, y entonces por eso dice, se cogieron las bolsas, se le puso el tensiómetro, porque ni tan siquiera él participó tanto en eso, ¿vale? Entonces, si eso ha ocurrido así, evidentemente él no es la mano directora de qué es lo que puede ocurrir después con ese cuerpo. Si tú no eres la mano directora, está tu hermanastro ahí, que puede ser la mano directora, ¿por qué va a ser el hermanastro la mano directora si no ha tenido que ver en el asesinato de una persona y puede tener una imputación por asesinato o por encubrimiento de asesinato si él no ha sido? ¿Cuál es a mí a dónde me lleva al final toda esta hipótesis, no? Pues que participó más activamente el hermanastro en este asesinato. Y quien realmente no quiere que aparezca el cuerpo es el hermanastro. Ahí es donde me lleva a mí. Con los datos que tengo, y estuve allí metido, en este caso, estuve hablando con él.
sí es cierto que me hubiera gustado poder tener por lo menos otra entrevista con Miguel Carcaño. Finaliza la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en la finca de la Majaloba, de la localidad sevillana de La Rinconada, con resultado negativo. Fuentes policiales han informado de que la búsqueda ha terminado después de 3 días. Yo estoy convencido de que mi hija está en esta carretera. No te puedo decir dónde. Es que estamos en el sitio adecuado. Lo que es que no estamos en el momento adecuado. En el momento adecuado hubiera sido casi 5 años atrás. Que esto no hubiera cambiado tanto, no hubiera habido tantas obras. Una máquina retroexcavadora y numerosos agentes han participado en el intento de localización del cuerpo de la joven, en las inmediaciones de una tubería de poco más de 700 metros de longitud, colocada en la finca para la canalización del agua. Y el terreno, pues quiera que no, cualquier persona puede ir hace 4 años o 5 años a un sitio y a los 5 años no es capaz de ir. Ahora se procederá a dejar el terreno de la Majaloba tal y como se encontró, mientras que continuarán las labores de investigación y búsqueda para intentar encontrar una vez más el cuerpo de la joven. Yo creo que aparte de la audiencia le ocurrió lo mismo que a mí, ¿no? Que nos sorprendió el hecho de que Miguel Carcaño esté en prisión sin haber un cuerpo físico. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que yo tenía entendido, por ejemplo, que tiene que haber una prueba material, tiene que haber un cuerpo físico para que alguien sea condenado, ¿no? Porque si no, alguien puede decir, bueno, yo he matado a tal persona que desapareció en tal año. Ya, pero si no hay una prueba que lo pueda corroborar, esa persona no debería estar en prisión. Y con esto no digo que Miguel no tenga que estar donde está, porque hay pruebas más que suficientes que lo implican a él y a otras personas en este caso, ¿no? Pero digo que esto fue quizás una especie de detonante o un punto de inflexión en la justicia española, ¿no? Que no hace falta tener un cuerpo o un cadáver para que alguien sea culpable y condenado. Sí, efectivamente. En este caso había muchas pruebas indiciarias, faltaba el cuerpo, efectivamente no estaba el cuerpo, alguien dijo que lo mató, el relato fue lo suficientemente verosímil para pensar que esa persona había sido. No recuerdo bien si encontraron al final ADN de la sangre de Marta del Castillo en alguna de las chaquetas en las que tenía Miguel Carcaño, donde decía que había guardado el cenicero con el que le golpeó, que no sé yo exactamente si le golpeó con un cenicero o no, ¿vale? No lo tengo yo muy claro tampoco, pero sí es de los pocos, o es novedoso en cuanto a ese hecho. Pero bueno, ahora recordándonos este hecho, un tiempo antes ocurrió la imputación de Dolores Vázquez, ¿no? Sin tener tampoco una prueba, que después fue exculpada por Baninhoff, no sé si recordarás. Hablas del caso de Rocío Baninhoff, en el que está implicado Tony King, que está cumpliendo condena, y también se implicó en su momento a Dolores Vázquez, ¿no? Luego se dijo que no tuvo nada que ver, pero hay personas que afirman que sí, que ella de alguna forma estaba en la sombra y que a día de hoy también todos los indicios apuntan a que de alguna forma tuvo algo que ver con la desaparición y posterior muerte de esta joven. Pero esto, como digo, son hipótesis, esto no es nada probado, son opiniones personales. Sí, me voy a incluir en esos. No quería sacar yo del tema porque estamos hablando pero me voy a incluir en esos. Sí. No te puedo decir, tendríamos que hablar de otro día con esto, ¿vale? Porque tendríamos que hablar de muchas cosas. Pero sí, yo he visto el documental que se ha hecho sobre ella, que ha hecho ella, y tengo mis dudas. Me gustaría que me aclarara una serie de cosas, y me gustaría poder también entrevistarla para aclarar algunas cuestiones que me han llamado la atención. Pero bueno, a lo que íbamos en este caso es que en ese caso también fueron pruebas indiciarias. Con las pruebas indiciarias son suficientemente fuertes, sí se puede imputar a alguien por un delito, aunque no encontremos el cadáver. A medida que vas manteniendo esta conversación con Miguel Carcaño, le vas preguntando cosas de su día a día para que no se sienta tan intimidado, ¿no? Pues lo que come, su día a día, qué actividades realiza en prisión, y ya esto es a título personal, cómo es la vida de este personaje dentro de la cárcel, porque hemos leído auténticas locuras como que incluso tiene hasta un club de fans. Pues en aquel momento cuando estaba ahí, ya te digo, que esto es hace mucho tiempo. Pues si el caso fue en el 2009, esto fueron como 5 o 6 años después. Fíjate, pues en 2015 o por ahí estamos en el 22. En aquel momento, que ya habían pasado 5 años o 6 de los que estaba en prisión, estaba como un preso cualquiera.
como un preso cualquiera en una prisión. Seguía su vida, tenía su día a día, no hacía nada diferente de lo que podía hacer cualquier otro preso. No hay nada relevante de lo que contar. Yo ahí lo que le preguntaba, lo que quería saber eran determinados datos que fueran ciertos, ¿no? Pues qué tipo de comida comía, si le gustaba esa comida o no. Cuando decía si le gustaba o no le gustaba, hubo algunos indicios en los que yo veía que, por ejemplo, él decía más o menos que es más o menos que si te gusta o más o menos que no te gusta. Cuando dice más o menos es que no quería contestar. En el caso de Miguel Carcaño, ¿vale? Si le presionabas un poquito, el hecho es que te contestaba, y cuando te contestaba y te decía la verdad, pues bueno, si te había dicho más o menos antes y era porque no te quería contestar, cuando te contestaba después, ¿vale? Y te decía la verdad, pues ahí pues bajaba la voz, bajaba los ojos, te sentía como vergüenza, ¿sí? O miedo en determinados momentos, y veías que ahora ya sí te estaba diciendo la verdad, pero que antes te había ocultado algo. Ese tipo de cosas, establecer un poquito el comportamiento natural o habitual en el que se comunicaba Miguel Carcaño. Eso nos vino muy bien, eso estuvo muy bien para poder contrastar después las otras preguntas y las otras respuestas tal y como te he dicho, y poder hacer un informe de estas características. Miguel Carcaño, si no recuerdo mal, fue condenado a 21 años de prisión y ha cumplido más de la mitad, si no la mitad, más de la mitad de su condena. Y como funciona la justicia española, no creo que tarde en tener sus primeros permisos penitenciarios. A tu juicio, Juan Ángel, con esa breve conversación o ese breve espacio de tiempo que mantuviste con él, ¿crees que es un sujeto peligroso que no debería salir de prisión? No. Ya te he dicho antes, ¿no? Es un chaval y la sensación o los indicios nos cuentan que fue una discusión que se subió de tono y se le fue de las manos de forma impulsiva. Podía ser más o menos impulsivo, no tengo tanto conocimiento de él, pero podía ser. En aquel momento se caldearon y le pegó con lo primero que pilló, o Marta del Castillo, el hermano, le fue a pegar, a hacer algo, se revolvió un poco y entonces él también pues le ayudó a su hermano, al hermanastro, algo así. Pero no, si me preguntas a mí, no es una persona peligrosa. Juan Ángel, y para terminar nuestra conversación, ¿crees que algún día aparecerá el cuerpo de Marta del Castillo? Ojalá así sea, pero yo digo si tú crees, porque bueno, como hemos visto, estuviste cara a cara con él, pudiste ver ciertas incongruencias, mentiras, hipótesis. Su hermano trabajaba de vigilante de obras, es decir, que pudieron tirar el cadáver en algún lugar donde luego se vertió hormigón, que no todo es tan fácil como parece, ¿no? Ojalá, si les dejaran poder investigar y poder tener seguimiento sobre las personas que, bueno, intervinieron en aquel suceso, en el asesinato, en el homicidio de Marta del Castillo, en aquella época, y pudieran entrevistarles a la policía, interrogarles, bueno, y hacer determinados seguimientos, pues yo creo que en su momento podría haber sido posible, y ahora me gustaría creer que sí. Está complicado. Una persona ha dicho, Miguel Carcaño está encerrado por ello, dijo varias veces dónde cree que está, o dónde él la llevó. La otra persona que desde mi punto de vista puede saberlo, no se le puede investigar, no se puede hacer ningún tipo de seguimiento, no se le permitió seguimientos en aquel momento en el que estuve yo allí también, y sé que se envió un informe, tal y como te he dicho, a los juzgados, al juez, para que se lo permitieran, y no sé con qué se podría tratar de presionar a alguien a cabo de este tiempo para que diga dónde está el cuerpo de Marta del Castillo, pero me gustaría creer que sí. Me gustaría que yo creo que si se pudiera entrevistar, la ley nos permitiera entrevistar a los actores, pues por lo menos podríamos tener determinados indicios que nos dijeran si están ocultando o no información. Antes también nos has hablado de actores fugaces. Yo sí tengo amigos íntimos, personales. A veces les cuento mis problemas, es decir, para desahogarte intentas hablar con gente de confianza. ¿No crees que ellos, de alguna forma, aunque no estuvieran implicados directamente en este crimen, sí que pudieran saber dónde está el paradero? Porque Miguel, como digo, para desahogarse se lo dijera. Acuérdate, me acabas de decir Miguel Carcaño. Yo te digo que Miguel Carcaño puede que él si lo llevara allí, lo dejara allí y ya está. Y si partimos de la hipótesis de que el único que lo sabe es su hermanastro, el hermanastro, porque no sé, seguro que no se lo ha contado a ellos.
De hecho, si el hermanastro cambió el cuerpo del lugar, lo cambiaría para solo saberlo él. Un secreto solo está a salvo si la persona que lo sabe es una. Como sean más de una, es mejor que la otra persona esté muerta para que no lo cuente, porque si no es posible que lo pueda contar, ¿vale? Entonces, mi hipótesis es que el hermanastro puede ser el que sepa dónde está el cuerpo, que lo trasladara, que lo pusiera en otro sitio, y que como él solo lo sabe, pues nadie le va a delatar. Samuel y el Cuco apareció allí fugazmente ese día, y Samuel yo creo que ni llegó a aparecer, por mucho que se diga, ¿vale? O no sé si dicen que lo llamaron después y que fue hasta allí. No sé ni si llegó a entrar o lo vio, pero está claro que después se marcharon de allí y ellos no quisieron tener que ver nada más con aquello. No sé si se les obligaría en aquel momento a que les ayudaran a tratar de cargar el cuerpo en la silla o lo que sea, pues para que tuvieran una cierta participación, y si no pudieran testificar en contra de ellos, de los actores principales, que les llamo yo, pero poco más creo que tuvieran que ver ellos. De hecho, la actitud de Samuel es la de ir echado para adelante y decir: yo no tengo nada que ocultar, a mí preguntarme y hacerme, y yo digo todo este tipo de cosas y no le importa tener esa exposición pública. El Cuco tiene más problemas, porque sí es cierto que él mintió y se demostró, no se vio, como he dicho antes en las investigaciones, él y su madre mintieron en cuanto a la cronología, a las horas en las que estaba en un sitio u otro, ¿vale? Pero yo creo que tiene más que ver con el miedo que tuvo, o no sé, si se tuvo que deshacer de alguna navaja, porque había alguna navaja por ahí que el Cuco, o navajas que el Cuco tenía en casa, que le dijo a su madre que se deshiciera de ellas. Eso también me llama la atención, lo de la navaja, ¿no? Deshacerte de una navaja. Si no ha pasado nada con las navajas, a no ser que pienses que te pueden inculpar porque te encuentran navajas, pero por muchas navajas que te encuentres, si no tiene ningún resto de sangre ni de nada, ¿por qué te van a culpar de nada de ello, ¿no? Eso no hemos hablado, pero mira, el tema de la navaja también aparece por ahí, es como un hilo suelto, ¿no? Que no está atado. Pero no creo que ellos sepan. Yo creo que solo lo puede saber una persona. Y ojalá esté equivocado, Miguel Carcaño también lo sepa y lo diga, pero si no lo ha dicho hasta ahora que ya no tiene nada que perder, no entiendo por qué no lo habría dicho hasta ahora. No entiendo qué tendría que perder. Más allá de saber a ciencia cierta que efectivamente, ¿no? De traerle la realidad a él, ¿no? De decir, efectivamente matamos a Marta del Castillo, ¿no? Y aquí está el cuerpo para demostrarlo, y entonces ya que se pueda derrumbar, pero no le veo ese carácter. En un momento al principio, pues podría ser por las presiones, por miedo, por lo que sea, pero a partir de unos años que estás en prisión y que sabes que vas a seguir cumpliendo esos años, pues como mucho podrías haberte quedado más en paz, ¿no? Si tú dices dónde estás, sabiendo dónde está, para haberte quedado en paz incluso tú contigo mismo y con los padres y con los familiares de Marta del Castillo y con la sociedad en general, ¿no? No decirlo, él no tiene nada que ganar. Sin embargo, si otro ha participado en ese hecho, sí tiene mucho que ganar. Porque a esa otra persona, en su momento, no le acusaron. Ahora sí, ya cogemos la recta final, pero han quedado pequeñitas cosas en el tintero que, claro, tengo que desgranarlas de alguna forma para que tanto yo como la audiencia tengamos más claro de lo que estamos hablando. Samuel es otro de estos personajes fugaces de esta historia. Aparentemente, como tú dices, no tienen una implicación. Sin embargo, cuando la noticia de la desaparición de Marta del Castillo salta a todos los informativos, todas las asociaciones de personas desaparecidas se ponen manos a la obra. Samuel salió a la televisión llorando, apenado, buscando a su amiga, diciendo que quería encontrarla, pero este señor ya sabía dónde estaba, o por lo menos tenía una clara intuición de lo que había ocurrido con ella, es decir, que estaba mintiéndole a todo el mundo descaradamente. Sí, en esa primera aparición que hace en televisión fue la que me llamó a mí la atención. Sobre todo porque cuando le están preguntando qué es lo o está hablando él de qué es lo que ha pasado, se le escapa, como le ocurre a Miguel Carcaño, que te he dicho antes, ¿no? Una especie de medio sonrisilla, de medio lado, que yo lo llamo sonrisa de delación, que es una sonrisa que nos escapa sin darnos cuenta cuando creemos que le estamos engañando a la persona a la que le estamos contando cosas. Eso me llamó la atención porque ocurre una o dos veces, no recuerdo muy bien,
en la televisión, y es en los primeros momentos. Y la segunda que me llama la atención es que dice, no sabemos qué le han hecho. ¿Cómo que no sabemos qué le han hecho? No sabemos qué le han hecho, en plural. ¿Por qué en plural? No sabrás qué le ha pasado a tu amiga, ¿no? Pero ¿qué le han hecho? Ya está dando por supuesto que alguien le ha hecho algo. No solo eso, sino que han sido varios los que le han hecho algo. Eso es un desliz verbal. Es un desliz verbal que no tiene mucho sentido. Que no tiene mucho sentido si tú no tienes información. Si tienes información, sí. Si sabes que ha habido varias personas que han tenido que ver con la desaparición de ella y que le han hecho algo, se te puede escapar eso. Si no, no. A mí eso me llamó la atención. Y es un momento, lo que pasa en aquel momento yo no pude intervenir. Además, bueno, ya sabemos, en España además, que tiene la potestad de investigación solo la policía. Es muy difícil que puedas entrar a colaborar con ellos, ¿no? En esos momentos, a mí me gustaría más que fueran los momentos iniciales, porque tienes mucha más información y está todo más virgen. Pero sí me llamó mucho eso la atención y lo comenté. Tiempo después me he acordado de él y muchas veces. Esos son deslices verbales, las dos cosas. Esos son indicios de incongruencia emocional. ¿Por qué te vas a estar riendo cuando estás hablando de que una amiga tuya ha desaparecido? Y dos, ¿por qué das por sentado que ha habido varias personas las que han podido intervenir en la desaparición de tu amiga? Cuando no sabes nada. Lo suyo es decir, pues no sabemos qué ha podido pasar o dónde puede estar, no le he visto, estoy preocupado por lo que le haya podido pasar. ¿No? Mucho más sentido. Juan Ángel Anta, ahora sí cerramos la carpeta de este expediente de crónica negra de la España actual. Como digo, un expediente lleno de incógnitas, incongruencias y muchísimas mentiras. Y te agradezco enormemente que hayas estado hoy con nosotros para arrojarnos luz y sobre todo una versión distinta a la que conocemos de este caso, ¿no? Estoy seguro que más de un oyente ahora verá todo el tema de Marta del Castillo de una forma muy distinta. Juan Ángel, como digo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Jorge. Y ya sabes, yo encantado. Lo que pueda ayudar y lo que pueda colaborar en todos estos aspectos, si tengo conocimientos de ellos mucho más, pues encantado. Un fuerte abrazo.